Hola, durante la clase de hoy entonces vamos a trabajar viendo este video. ¿Qué debes hacer? Debes tomar nota como veníamos tomando nota en la clase de ayer y vamos a continuar hablando de los factores del biotopo, también conocidos como factores abióticos. Estamos en la semana número 2, la fecha es julio 17, el indicador de desempeño número 9. Habíamos hablado entonces que los factores abióticos del ecosistema o el biotopo son aquellos elementos que no poseen vida y pues son los elementos físicos que también hacen una parte fundamental del ecosistema, pues de ellos va a depender la vida de los organismos vivos, es decir, de la biocenosis del ecosistema. Habíamos mencionado ya en la clase anterior que esos componentes eran la atmósfera, la radiación solar, la temperatura, la humedad, la precipitación, los vientos, la latitud, la altitud y el suelo. En la clase anterior hablamos sobre la atmósfera, su composición química, las capas y los fenómenos que ocurren en ellas. Hoy vamos a ver entonces la radiación solar, que es la cantidad de energía solar que llega continuamente al planeta y que de esa cantidad solar va a depender de tres factores: de la duración del día que tenga esa región o ese lugar, de la latitud, es decir, la posición que tiene un lugar de la Tierra con respecto a la línea del Ecuador. Recordemos que la línea del Ecuador es una línea imaginaria, y la transparencia del aire. De acuerdo a eso va a depender esa cantidad o esa energía solar que llega a nuestro planeta. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esa radiación solar que llega al planeta no toda es absorbida por él. Una parte es absorbida por las nubes, miren acá en la imagen el 3%, otro 7% mediante conducción y corrientes de aire ascendentes, es decir, que va a circular y luego va a subir nuevamente. Un 16% va a ser absorbido por la atmósfera. Un 6% va a ser reflejado por la atmósfera, es decir, que va a retornar nuevamente al espacio. Otro 24% va a ser reflejado por las nubes, la superficie de la Tierra. Un 64% es reflejado al espacio desde las nubes y la atmósfera, y el 6% es reflejado directamente desde la Tierra. Quiere decir que toda la radiación que está viniendo desde el Sol, que es del 100%, no toda va a ser absorbida por los seres vivos y por el planeta, sino que una parte se devuelve al exterior, otra parte es reflejada por las nubes y otra parte es absorbida por la atmósfera, como habíamos mencionado y como estamos observando en la imagen. Es importante también tener en cuenta que esa radiación solar, una parte de esa radiación solar que llega al planeta, queda conservada en él gracias a unos gases conocidos como gases de efecto invernadero. Sin esos gases, la temperatura del planeta sería tan fría que no hubiese prosperado la vida en él, es decir, que no se hubiese podido desarrollar. Esos gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, algunos óxidos de nitrógeno y azufre y el metano, siendo el CO2 y el metano los principales gases de efecto invernadero. Gracias a esos gases, la energía o la radiación solar que viene desde el Sol hasta el planeta queda atrapada en cierta parte y puede conservar una temperatura en el planeta, es decir, lo puede conservar casi siempre bajo esos mismos rangos, esos mismos valores de temperatura. Entonces el efecto invernadero es un fenómeno normal, natural y necesario que tiene que ocurrir en el planeta para conservar la vida en él. El problema ha sido que por causas humanas hemos aumentado la producción de gas metano y de dióxido de carbono, generando que el efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero se acumulen más en la atmósfera, provocando que la Tierra se sobrecaliente, lo que va a generar entonces unos efectos o un impacto muy grande en lo que refiere al calentamiento global o al cambio climático como tal. Pero el efecto invernadero entonces va a ser un factor o un fenómeno pues necesario para la supervivencia de la vida en el planeta. Hablábamos de la duración del día y de la noche. Esa duración del día y de la noche, como vamos a ver acá, va a depender del eje de inclinación de la Tierra. Entonces a nosotros siempre nos han enseñado que cuando el planeta da la cara al Sol es de día, y que cuando el planeta se voltea entonces hablaríamos de que sería la noche. Pilas que a esas alturas de la vida no pueden asociar el día y la noche con la luna. A veces durante el transcurso del día la luna está presente. Lo que pasa es que como hay tanta luz por el sol no alcanzamos a percibirla, aunque a veces en las mañanas logramos ver la luna
es importante que tengamos ya muy claro que la luna no tiene por qué estar asociada al día o a la noche. La luna simplemente es un cuerpo celeste que orbita alrededor del planeta y puede estar presente o en el día o en la noche. Y el día y la noche solamente van a depender de un factor, y es de la inclinación y de la rotación del planeta Tierra sobre su propio eje. Como vamos a mirar acá, supongamos que acá a este lado se encuentra el Sol, vamos a mirar que la duración del día no es igual en todas partes del mundo. Miren el eje de inclinación que tiene nuestro planeta. Vamos a mirar que en el polo sur la duración del día es 0. A pesar de que está de cara al Sol, no alcanzan a llegar la radiación solar. Quiere decir que durante 6 meses el polo sur mantiene completamente a oscuras, así esté dándole la cara al Sol. Y miren lo que ocurre en el polo norte, ocurre todo lo contrario. A pesar de que el planeta gire o dé la vuelta, para que ya fuera de noche, entonces la radiación solar sigue alcanzando esta puntica del planeta. Por lo tanto, habrían 24 horas de luz continua. Así fueran las 7 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, tendrían luz continua durante los mismos 6 meses. Entonces, cuando el planeta gira y cambia su eje de inclinación, ocurriría lo contrario en los polos. Vamos a mirar que nosotros somos muy afortunados porque nos encontramos ubicados más o menos sobre la línea del Ecuador, lo que garantiza que casi 12 horas tengamos radiación solar, es decir, la duración de nuestro día es de 12 horas y la duración de la noche también es de 12 horas. Está igual el día y la noche, y por eso no pasamos por las estaciones de otoño, verano, invierno y primavera. Vamos a mirar cómo a medida que avanzamos hay lugares donde solo son 10 horas, hay otros lugares donde son 13 horas. También es importante que miremos la relación de la posición del Sol con las estaciones climáticas, esas estaciones de las que mencionábamos ahora. Entonces eso también va a estar muy relacionado con la cantidad de radiación solar que está llegando a nuestro planeta. Hay un momento del año que se llama el afelio, donde el planeta se encuentra ubicado en la posición más lejos y más distante del Sol, conocido como afelio, y más o menos ocurre a mediados de junio, el 21 de junio aproximadamente. Y el perihelio, que es cuando la Tierra se encuentra más cercana al Sol, que ocurre en diciembre, a mediados de diciembre, aproximadamente el 21 de diciembre. Ahora vamos a ver que en algunas regiones del planeta, normalmente las que están por arriba y las que están por abajo, es a las que les va a suceder esto. Entonces, en el hemisferio norte vamos a estar en invierno, entonces en el hemisferio sur vamos a estar en verano, como podemos ver acá, ¿cierto? Invierno, miren que está más oscurito, y en el sur estaríamos en verano. Lo mismo ocurre para cada una de estas posiciones del planeta. Entonces, las estaciones climáticas van a depender de la posición de la Tierra con respecto al Sol y de su eje de inclinación. El eje de inclinación es esta rayita que atraviesa la Tierra, que nos muestra que la Tierra no está completamente derecha, sino que está inclinada. Entonces, la radiación solar puede variar. Acá podemos ver una imagen tomada desde el espacio, donde podemos ver cómo se ve la radiación solar sobre cierta parte del planeta y la otra parte se ve oscura, porque en ese otro lugar entonces sería de noche. Vamos a ver que en el verano el día tiene mayor duración que la noche, en primavera y el otoño tienen la misma duración, y en invierno la noche tiene mayor duración que el día. Vamos a mirar también acá en esta imagen cómo la radiación solar va cambiando de acuerdo a los movimientos que nuestro planeta va teniendo. Acuérdense que los únicos movimientos que tiene nuestro planeta no es solamente la rotación y la traslación, que son los movimientos que estábamos acostumbrados a escuchar, sino que tiene 5 movimientos diferentes. Entre esos 5 movimientos diferentes está el cambio de la posición del eje de la Tierra, como lo que estamos viendo que está ocurriendo en este momento, que ese eje cambia cada 6 meses, y por eso es que se invierten los fenómenos que están ocurriendo en el polo sur y en el polo norte. El asunto de pasar las 24 horas a oscuras o las 24 horas con luz solar. Listo, como podemos observar en la imagen. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso con los ecosistemas? Esa radiación solar o esa cantidad de luz que llega al planeta va a ser determinante para que algunos organismos puedan sobrevivir.
Una planta sin recibir radiación solar durante 6 meses muere. Por eso en el polo sur no vamos a encontrar vegetación, ni en el polo norte tampoco, porque pasarían otros 6 meses también a oscuras. Por eso las condiciones de vida van a ser tan diferentes a lo que ocurriría, por ejemplo, en un lugar como ocurre en Colombia, donde recibimos la radiación solar continuamente. El otro factor que vamos a ver es la temperatura. La temperatura es la energía calorífica. Nosotros estamos también acostumbrados a mencionar a la temperatura como una medida del calor o del frío de un cuerpo, pero en realidad la temperatura es la energía calorífica, es decir, cuando las partículas comienzan a moverse, entonces ahí yo hago una medida de la temperatura. En realidad lo que estoy midiendo es la agitación de las partículas. Si están muy agitadas, hablo de que la temperatura es muy alta, y si están poco agitadas, hablaría de que la temperatura es baja. Esa temperatura también va a determinar la supervivencia de los organismos en algunos lugares del planeta. Esa temperatura va a estar determinada por la latitud y la radiación solar, lo que veíamos ahorita. La latitud, que es la posición de un lugar con respecto a la línea del ecuador, la radiación solar que está viniendo pues o emitiendo en nuestro sol, la altitud, que es la altura sobre el nivel del mar, la nubosidad, la polución, que es la contaminación, y el relieve. Van a ser determinantes para poder identificar a qué temperatura se encuentra un lugar. Acá vamos a ver entonces que existe algo conocido como los pisos térmicos. Los pisos térmicos, acá estamos hablando en el caso de Colombia, estos pisos térmicos están determinándonos que a una cierta altura sobre el nivel del mar la temperatura va a variar. Estaríamos hablando de que la temperatura es cálida porque es mayor a 24 grados Celsius cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del mar. Después de los 1000 metros sobre el nivel del mar tendríamos temperaturas que irían desde 17 grados Celsius hasta los 24. Cuando vamos a lugares de los 2000 metros sobre el nivel del mar, estaríamos entre 12 grados Celsius y 17 grados Celsius. Cuando vamos a 3000 metros sobre el nivel del mar, estaríamos entre 6 grados Celsius y 12 grados Celsius. Y finalmente, cuando llegamos a los 4000 metros sobre el nivel del mar o más, los 5000, 6000, 7000, 8000, entonces ya hablamos de glaciales y estaríamos a temperaturas inferiores a los 6 grados Celsius, como lo que ocurre en los nevados que tenemos en nuestro país. También es importante que miremos que esas temperaturas también influyen en el aire. El aire húmedo o aire frío siempre va a intentar moverse de esta manera, y el aire caliente o seco intenta bajar. Porque luego vamos a ver ahorita que con el comportamiento del viento eso se va a comportar de una manera distinta. Acá el aire húmedo lo vamos a empezar a tener húmedo por acá porque las temperaturas son muy frías, entonces va a haber mucho vapor de agua acumulado, y el aire caliente o seco es porque va a haber menos cantidad de vapor de agua disponible por todo el calor que hay. Muy diferente de lo que va a ocurrir ahorita con el viento, para que no se les olvide y no vayan a tener una confusión con esta parte. La humedad, también conocida como humedad relativa, y hablamos de que es relativa precisamente porque esa cantidad puede cambiar, es decir, puede variar de un momento, en cualquier momento del día. Es la cantidad de vapor de agua que se encuentra acumulada en la atmósfera. Nosotros en Medellín, en un día caluroso, la humedad relativa puede ser del 50 al 60%. Además se mide en porcentajes, se me olvidó decirles. Y en un día que haya llovido, un día lluvioso, acabo de llover, yo voy a medir la humedad relativa del aire y encontraría que esa humedad es del 100%. En el amanecer nosotros encontramos unas gotas sobre las hojas o sobre los carros o las motos que llamamos rocío. Ese rocío se debe precisamente a esa cantidad de vapor de agua que se acumula en la atmósfera, que cuando llega al 100% termina finalmente por condensarse, y por eso es que la vemos en gotitas sobre las superficies de nuestros vehículos o de las plantas. Vamos a mirar, por ejemplo, en estos bosques húmedos, cómo podemos ver entonces reflejada la humedad. Ahí sí se hace pues como más fácil identificarlo. Es muy difícil en Medellín, tienes que hacer que te levantes muy temprano para poder observar esto, y estarías observando las nubes. Por eso hablamos de que en la mañana la humedad es más alta, porque las nubes están abajo. A medida que avanza el día las nubes van subiendo, y por eso
ya no se ve tan húmedo en el caso pues de Medellín. Pero en estos bosques la humedad permanece así durante todo el día. Estas humedades relativas pueden llegar casi al 100%, quiere decir que el aire está saturado de vapor de agua. Y tenemos bosques secos, en los bosques secos la humedad relativa puede ser del 10, del 20%, porque hay mucho calor, muy poca vapor de agua acumulado, porque son lugares ricos en fuentes hídricas. A pesar de que puede haber un río por ahí cerca, no hay suficiente vapor de agua que se acumule en el aire. Podemos comparar, por ejemplo, cuando vamos viajando a la costa. Si estás directamente en la costa, por el mar, si hay vapor de agua en la atmósfera, y por eso uno se siente pegajoso. Pero hay otros lugares cuando uno va de viaje a la costa donde uno se siente con calor y además es todo seco, todo maluco. Ahí nos permite identificar que no hay suficiente humedad del aire. Entonces vamos a ver que hablamos del 100% cuando bajó la temperatura por ahí a 10 grados Celsius. Hablamos del 53% cuando más o menos la temperatura podría estar a 20 o más grados Celsius, y hablaríamos del 28 cuando estamos a 30 grados Celsius, que ya es una temperatura pues bastante alta, ¿cierto? Ojo, pues esto es temperatura, esto es humedad relativa, lo que yo les decía aquí ahorita. La humedad puede ser del 10 al 28%, acá la humedad podría ser del 53%, entre el 53 y el 100% estarían estos dos lugares. Vamos a ver entonces también las precipitaciones. En las precipitaciones tenemos que es la caída del agua sobre la superficie terrestre. El agua continuamente en nuestro planeta se recicla, y cuando retorna en forma de hielo, en forma de nieve o en forma de granizo, entonces vamos a hablar de qué es precipitación, que es el retorno del agua de esa forma a la superficie de la Tierra. Bueno, con estas precipitaciones pueden presentarse varias cosas. Podemos hablar de lluvia líquida, lluvia engelante, podemos hablar de granizo y podemos hablar de nieve. Las cuatro situaciones se producen con condiciones diferentes. Primero vamos a mirar que el aire caliente está en la parte de arriba y el aire frío está en la parte de abajo, en especial para la lluvia engelante, el granizo y la nieve. Cuando hay lluvia líquida, todo el aire está caliente. Por eso sale de la nube el agua líquida, o puede estar medio congeladita, pero al tener contacto con el aire caliente inmediatamente se pone como gotitas líquidas y baja. Listo, todo el aire está caliente. Tenemos lluvia angelante, es cuando hay aire caliente que vuelve líquida las gotas de agua que hay en las nubes, empiezan a bajar, pero se encuentra con aire frío llegando a la superficie terrestre, y por eso hablamos de lluvia angelante. Listo, es líquida, pero justo al tomar contacto con la superficie a una temperatura por debajo de cero se convierte en hielo, como nos ha pasado acá una vez que cayeron unas granizadas horribles y que encontrábamos unos troncos de hielo que inmediatamente llegaba y el agua se volvía unos tronquitos de hielo. No hablo de granizo, sino que parecían granos de hielo, pero que no venían cayendo así, sino que al tocar la superficie estaba demasiado fría y se convierte en lluvia angelante. También suele suceder en lugares muy altos, en páramos, por ejemplo, que hay aquí dentro de Colombia, incluso dentro de Antioquia. Hablamos de granizo cuando miren toda la cantidad de aire frío que hay. Más común se produce al contrario cuando el aire frío queda en altura, el caliente queda por debajo, entonces salen los granitos de hielo y caen como granitos de hielo como tal. Y hablamos de nieve, se forma cuando el vapor se expone a una temperatura menor de 0 grados Celsius y cae sobre la Tierra. Es decir, que el aire está tan frío que el agua nunca logra derretirse. Entonces, por eso siempre se siente como si estuviera brisando, y es que el viento, todas las partículas de todo el vapor de agua que tenía el viento, se convierte en nieve porque la temperatura es demasiado fría. También vamos a ver que hay una forma de medir las precipitaciones en el planeta. Entonces hay un registro, esto es un mapa que se hace de las precipitaciones en milímetros
anuales, es decir, lo que ocurre en un año, qué cantidad de lluvias caen en los distintos lugares. Vamos a ver que los lugares que están en clarito son los lugares que menos precipitaciones tienen en el mundo, y los lugares que mayores precipitaciones tienen son los que están en oscuro. Como pueden ver, cerca a nosotros hay lugares de mucha precipitación, que es más de 3.000 milímetros anuales. Escogen un recipiente y se almacena el agua en un pluviómetro, y eso me permite tomar la medida de que hay más de 3.000 milímetros de lluvia durante el año. En las selvas que tenemos, entonces los lugares selváticos son aquellos lugares donde más frecuencia de lluvias y de precipitaciones vamos a encontrar. Son bosques húmedos tropicales, que es lo que tenemos nosotros acá, en el Chocó y en el Amazonas. Para la próxima clase, viernes, la próxima semana, vamos a construir un pluviómetro casero, que nos va a permitir tomar un registro de las medidas de las lluvias que van a ocurrir durante el mes de julio y de agosto. Vamos a mirar qué medida logramos tomar y si todos vamos a coincidir con esa misma medida. ¿Qué materiales necesitamos para el próximo viernes? Julio 24, una botella de gaseosa plástica, una regla, necesitamos cinta de enmascarar preferiblemente, necesitamos tijeras, necesitamos un marcador permanente y un bisturí. Listo. No se les olvide para la clase del julio 24, que sería el viernes dentro de 8 días. El otro factor que vamos a ver es el viento. El viento es el movimiento de las masas de aire calientes y frías. Ese aire, como vamos a ver aquí, siempre el aire que está caliente es mucho más liviano, no pesa tanto, entonces por eso suele subir. El aire frío es mucho más pesado y por eso suele bajar. Entonces siempre van a tener este movimiento, van a estarse moviendo así. Va subiendo el caliente, va bajando el frío, va subiendo el caliente, va bajando el frío, todo el tiempo. Esas masas de aire también tienen unos movimientos ya determinados, y también hay mapas que nos permiten rastrear el movimiento de las masas de aire que hay en el planeta, incluso si esas corrientes son de aire frío o de aire caliente. Todas las flechas que están en rojo son aire caliente y todas las flechas en azul son aire frío, y nos indican el movimiento pues o la circulación, y por eso vamos a notar que hay lugares donde esas corrientes chocan y por eso se pueden generar huracanes o tornados, como vamos a hablar a continuación. Miramos que sobre los océanos suelen haber esas inversiones de corrientes y por eso se van a producir y se van a generar los huracanes. Bueno, entonces hay dos fenómenos que ocurren, son los huracanes y los tornados. Los huracanes tienen una duración de días o semanas, acá me equivoqué, era semanas, y los tornados tienen duración de minutos. Ahí encontramos la primera diferencia. Otra de las diferencias es que los huracanes se forman sobre el océano y los tornados casi siempre se forman sobre la tierra o en el mar, muy cerca a la playa. Entonces hablaríamos que casi que en tierra se estarían formando. Además voy a decirles algo de los huracanes. Los huracanes suelen formarse entonces en el océano, como les había dicho, en latitudes tropicales, es decir, en lugares muy cercanos a los trópicos. También es importante que tengamos en cuenta que se puede llamar ciclón o tifón y también estaríamos hablando de un huracán. ¿Cuál es la diferencia? Es el lugar del océano donde se producen. Entonces hablamos de que es ciclón si se está originando en el océano Pacífico, pero en la parte noroccidental, y hablaríamos de tifón si es en el océano Índico o en el océano Pacífico. Pero también se les llama huracán en el océano Atlántico y en otra parte del océano Pacífico. Entonces es como decir que hay distintas ubicaciones para poder asignarles ese nombre, pero estaría ocurriendo el mismo fenómeno. Esos huracanes se producen por algo que se llama zonas de baja presión. En realidad lo que está pasando es que el aire caliente comienza a subir, el húmedo comienza a bajar, pero se hace como un hueco o un espacio, y a ese espacio o ese hueco se conoce como una zona de baja presión. Listo. Y con los tornados
Entonces tenemos que siempre van a estar asociados a tormentas eléctricas y hay cambios de dirección y velocidad en esa tormenta. En el viento, en la lluvia, más las descargas eléctricas son los que van a dar origen a un tornado, muy distinto de lo que estaría pasando con los huracanes. Les recuerdo que deben de cuidarse contra el COVID porque estamos en el pico de la pandemia, de lavar bien las manos, de evitar el contacto de las manos con los ojos y nariz, de cuando vas a toser utilizar un pañuelo o doblar el codo para estornudar, de ventilar tu vivienda, de preparar muy bien los alimentos, cocinarlos muy bien y hacer un buen lavado de ellos. Gracias. Cuídense mucho. Chao.